Muy buenas tardes, queridos almorzantes. Un programa más de esta emisión de análisis político coyuntural que hacemos, pues, un grupo de amigos coordinados por su servidor Ulises Lara. Y hoy nos acompañan, como ha sido costumbre, nuestro querido amigo, el doctor Vivienda, Óscar Ruiz Vargas. Bienvenido, Oscarito, muchas gracias. Ulises, buena tarde, ¿qué tal? También está con nosotros nuestro amigo internacionalista, licenciado Carlos Bermejo. No es Bermejo. Mi padre Ese es también pues. cooperó. Puso Sí, su claro. granito de esperma, sí. Gómez, Carlos Gómez Bermejo, bienvenido, Gracias, amigo mío. maestro. Hola, chavos, ¿cómo Gracias. están? ¿Cómo Y estás, por Carlos? supuesto, nuestro inefable y nunca bien ponderado compañero antropólogo, arqueólogo, sociólogo y musicólogo, Sigifredo Rodríguez Coria, que saluda así. Muy bien, A la orden, pues buena nos da tarde. mucho gusto que estén con nosotros. Hoy vamos a tratar temas importantes. Uno, hemos estado trabajando todo el tiempo sobre la pandemia. Estamos entrando en la Ciudad de México a la fase naranja, de lo cual nos va a platicar un poco Sigi con algunos datos. También vamos a hablar de los temas del entorno internacional. En fecha próxima tendremos ya una reunión importante, cumbre entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos, en el marco de lo que será el próximo tratado que entre en vigor del TEMEC, ¿no? El nuevo que sustituye al Telecán. Y otros temas como la OMS y, por supuesto, la entrada de México al espacio a la mesa de seguridad de la ONU. Y también hablaremos un poco de temas energéticos y de seguridad, porque sin duda es un tema vigente hoy en día. Así que empezamos, y mi querido Sigi, te doy la palabra para que nos hables de esta fase naranja y de los impactos que va a tener sobre nuestra vida y nuestra economía. Muchas gracias, Ulises, Carlos, Oscar. Pues voy a proyectarlo como es costumbre ya, la gráfica que nos muestra la evolución entre el panorama nacional, el panorama de la Ciudad de México y la correlación entre uno y otro. Como ya lo hemos dicho en otras emisiones, las barras más altas, obviamente, las moradas, representan a la evolución de la epidemia en el país. Y vamos aproximadamente ahorita en 25,558. Y representa solamente los activos. Son solamente los activos. En el caso de las barras de color rosa, en la parte de abajo, tenemos 3,838, son los de la Ciudad de México, corte al 28 de junio. Noten un dato interesante. En algún momento, por ejemplo, alrededor del 14 de junio, nos fuimos hasta los 4,566 activos. Los activos, ya saben ustedes, son aquellos que están en aislamiento en su casa, confirmados con examen y síntomas dentro de los últimos 14 días o en el hospital, que pueden ser con síntomas leves, pueden estar en terapia intensiva o inclusive intubados. Todos estos, por ejemplo, todo este número de 4,566 en su momento, pues comprendían todo ello. Estamos, como les decía, en 3,838, cifras muy parecidas a las que teníamos pues el 24 de mayo. Quiere decir que sí, efectivamente, la Ciudad de México realizó este proceso, este giro e inflexión de la curva, con el ACME más o menos, pues sí, alrededor de ahí del 14 de junio, y se va viendo el doblamiento y decrecimiento de esta curva en un proceso constante. La relación, que son los puntos blancos con la línea, unidos por la línea naranja en la evolución, como verán, va en decrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la relación entre la Ciudad de México y el Nacional es cada vez menor, cada vez representa menos. Vamos a verlo por acá. Cuando empezamos a medir esta gráfica en específico, la empezamos a medir el 24 de mayo, por ahí. Representaba la Ciudad de México para el total de activos del nacional 26,5, más de la cuarta parte. Hoy día representa solamente el 15%. Y como verán, ha ido decayendo de manera constante. Lo cual quiere decir que son pues excelentes noticias. Digo, vamos, o sea, con sus reservas y lo que conlleva. Y además justifica y fundamenta la decisión de la jefa de gobierno y de las autoridades de salud nacionales y locales de tomar la decisión de que hoy
entre en vigor el semáforo naranja para la Ciudad de México, porque además esto, como verán, ha ido en una tendencia constante. Vamos a ver rápidamente, muy rápidamente, la gráfica del Nacional. O las malas noticias, bueno, es que el Nacional continúa creciendo, y aquí, bueno, pues hay estados como, por ejemplo, Sinaloa. Sonora se destapó de repente. ¿Cuál más? Por ejemplo, Veracruz, Tabasco, Baja California continúa con el problema y se mantienen con una elevación importante. Como pueden ver aquí, déjenme ponerles rápidamente el CONACYT para que vean cómo han cambiado las condiciones. Agrandarlo un poquito para que se pueda ver. Y bueno, aquí tienen Sonora, se destapa con 7,064 casos ya acumulados. Baja California llega a los 8,000. El caso de Sinaloa, 7,895. Puebla ya le está pegando, hoy rebasa los 10,000, sin duda. El Estado de México, 33,000. Veracruz, 9,812. Y Tabasco con más de 10,000. Esto además va subiendo por ahí Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco con 6,386 ya, Guerrero 5,183, Oaxaca 5,081 y Chiapas no tan afectados. Campeche, por ejemplo, está en las cifras bajas. Zacatecas, Durango y Nayarit, todavía a pesar de los llamados a que mantengan la sana distancia, que no se vuelcan hacia las playas del gobernador de Nayarit, aún así se ha mantenido más o menos estable. Eso quiere decir, eso fundamenta o clarifica lo que mostramos en nuestra gráfica y cómo la Ciudad de México y la zona en general, la zona del Valle de México en general, cada día está siendo menos importante. Vamos saliendo porque entramos antes, evidentemente. Entonces, pues aguas ahí, ¿no? Con la grilla de, ¿cómo decirlo? El oportunismo de algunos gobernadores, porque, y de algunos personajes políticos también, donde dicen, es que lo han hecho mejor en otros estados que en la Ciudad de México, y la verdad es que, así como ha pasado, ¿no? Cuando le echaban porras a países como Bélgica, ¿no? Y de repente, ¡pum!, ¿no? Al rato está totalmente hasta arriba, o el caso de Inglaterra, ¿no? En su momento Inglaterra se dijo, ¡oh, bravo, qué bien están haciendo en Inglaterra! Inglaterra fue uno de los países más afectados en el mundo. Tiene que ver con la evolución de la pandemia, así que, pues muy abusados, queridos almorzantes. Esto es un proceso, no es así milagroso. Hay algunos casos, algunas salvedades, el caso de Nueva Zelanda, el caso de ni siquiera Alemania se salvó, con todos los recursos que tiene. Corea del Sur, por ahí, ¿no? Porque, bueno, pues son países que tienen montones de recursos y los aplicaron corrientemente. Pero en lo demás va a haber un proceso. Así que va saliendo la Ciudad de México, que bueno, afortunadamente, pues se requiere que se reactive la economía, las finanzas. El centro de la Ciudad de México va a abrir escalonadamente. Ahorita si quieren comentarlo por ahí, pero sí, les va a tocar más adelante a Jalisco, a Nuevo León. Son zonas conurbadas muy grandes, vayamos pensándolo así. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Sigi. Pues sin duda buenas noticias y sin duda también una ruta que estábamos esperando que fuera a consumarse. Digo, no ha sido fácil, parece que ya están las cosas terminando, si vuelven a ponerse difíciles. Digo, hubo un momento que dijeron, ya es esta semana, era de preparación y caímos en rojo. La semana pasada fue una semana, pues diríamos, ¿difícil? Completamente movida, no sé, porque hubo tormenta de arena, tuvimos un sismo de magnitud de 7.5, un atentado, bueno, digo, qué bárbaro. Un tormentón toda la madrugada. Un tormentón del lunes. eléctrico de lunes, es correcto. Así que no bueno, suelen verse en la Ciudad de México. ¿Qué podemos esperar? Digo, decía alguien, ya nada más lo que nos faltaba era el sismo. Bueno, ya estuvo, ya tenemos también, esto. Pero seguimos viviendo con... Lo que falta es el popo, güey. Cállate, y los Carlos. zombies junto con la invasión güey, terrestre sí, no mames, y alguno espérate. que otro meteorito que pueda acabar con el planeta.
En realidad hay un Nunca error hemos ahí, hablado de una resiliencia, ¿no? va a ser una Hay una guerra entre capacidad. va a ser una guerra entre zombies y ovnis y nos van a agarrar en medio. Ese es el tema, más bien. Bueno, algunos ya tienen la facha, como Raúl de la Paz no está por aquí, pero sí Ah, parece un ¿qué alien completo, pasó? amigo nuestro. Saludos, Saludos, saludos a para que nuestro nos vea. Raúl. Pero bueno, ¿qué ¿Cómo esperamos estará en su esta amigo? fase naranja, mi querido Oscar? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Oscar. Bueno, pues ya estamos en un proceso para transitar, digamos, a la nueva normalidad, y con todavía algunas previsiones que considerar. Como saben ustedes, yo me he enfocado también al sector de la vivienda y hemos luchado conjuntamente con algunos compañeros y grupos históricamente en la ciudad y en el país por mejores condiciones para la vida, tanto en la vivienda, mejorar las condiciones de construcción, de diseño, de disposición de espacios, de participación de la ciudadanía, para perfeccionar las leyes en sus diferentes comunidades. Trátese de colonias, barrios, unidades habitacionales y todo ello. Y bueno, parte de este regreso a la normalidad implica el sector de la construcción de la vivienda. El sector de la construcción de la vivienda en la Ciudad de México, por ejemplo, pues se va a reactivar de manera muy, muy importante con algunos ajustes. Administrativamente, las empresas constructoras tenían la obligación de construir el 30% de la vivienda total que realizaran en algún conjunto de bajo costo. Ahora con este ajuste va a ser solamente el 20%. Y bueno, también en este sentido, la idea es reactivar la economía generando cerca de 65,000 empleos directos y cerca de 70,000 indirectos. Esto es también un factor muy importante. Se van a generar accesibilidad y facilidades administrativas para la construcción. Van a realizarse un cúmulo de proyectos, 480 proyectos aproximadamente en la ciudad de menos de 10,000 metros cuadrados. Pero algo que me parece importante es que no se va a dejar de lado la normatividad ni el cumplimiento de factibilidades de impacto urbano, de impacto ambiental, de suministro de agua, de conectividad y de movilidad. Es decir, me parece un accionar responsable por parte de las autoridades de la Ciudad de México para estar supervisando estos proyectos, que la idea es que se puedan autorizar en los siguientes 60 días. Para que veamos la escala de proyectos, de esos 480 proyectos en la ciudad, la alcaldía que tiene más proyectos por realizar es Benito Juárez, con 114 proyectos urbanos de vivienda. Después le sigue Cuauhtémoc con 113 y al final está Iztapalapa con solamente un proyecto de menos de 10,000 metros cuadrados. Luego entonces pues tendremos que estar al pendiente de cómo se realizan estos proyectos, de que efectivamente se cumplan con las factibilidades. Y bueno, Benito Juárez nuevamente es una alcaldía que, lo sabemos, en los últimos años, los últimos 2 lustros, ha acaparado el mercado inmobiliario por el alto plusvalor que generan las unidades de propiedad exclusiva o privativa. Y bueno, a esto se concatena también las reformas a la ley de reconstrucción que se realizaron el pasado viernes 19 del mes presente, y en donde de alguna manera se da posibilidad para construir en un espacio extra de acuerdo a las factibilidades y alcances normativos del predio que sufrió algún daño. Esto para beneficiar la bolsa de recursos económicos con que cuentan los damnificados y poder construir más metraje o mejores condiciones de su vivienda. Creo que el gobierno de la ciudad está tomando iniciativas de vanguardia a nivel nacional para reactivar la economía en ese sentido. Solo habrá que tener y poner especial énfasis en el cumplimiento de las factibilidades y de la norma, de lo cual estaremos muy pendientes, mi buen Ulises. Muchas gracias. Mi querido Carlos, estamos en la fase naranja, nos dicen que la fase amarilla vendrá cuando ya haya una mayor restricción, una mayor capacidad de atención y menos gentes contagiadas. Y uno de los temas se dice, sobre todo para la ciudad, pues va a ser sin duda el cambio también en materia de eventos, de organizaciones, de foros, actividades que dejaban mucho dinero, o por lo menos activaban la parte económica de la ciudad, como el turismo empresarial, digamos, el turismo corporativo, el turismo de trabajo. ¿Cómo vislumbras tú que va a ser este efecto con estas nuevas condiciones para la ciudad en el semáforo amarillo, que creo que es cuando ya tendrán más posibilidades? ¿Mantendremos ese nivel de ingresos y de trabajo y de hospedaje? No se ve muy claro, al menos.
Muchas gracias, maestro. Vamos, lo platicábamos en anteriores intervenciones en el sentido de que si bien la pandemia aceleró el proceso natural de los trámites gubernamentales a través de la ventanilla electrónica, que es un proceso en el cual México estaba llegando tarde y esta pandemia aceleró la incorporación de nosotros como país a esta tendencia en boga en muchas partes del mundo. Otra tendencia que ayer que estaba viendo la nota de cómo se iba a reestructurar el tráfico peatonal, el tránsito peatonal en el centro de la Ciudad de México, me recordó mucho a lo que está sucediendo a lo que tiene años sucediendo en muchos centros de las capitales europeas. Centros históricos, ¿cierto? Exactamente, los centros históricos. No hay acceso a los vehículos en el centro de Londres, por ejemplo, o en viceversa, o si es necesario que ingreses tú tú no eres habitante del centro de Londres, obviamente los habitantes tendrán ciertas prebendas que el resto de los londinenses no tienen, los locales del centro histórico de Londres, y si quieres meter tu automóvil, tendrías que pagar una cuota de recuperación por meter tu automóvil a transitar en ciertas partes ya restringidas al tránsito vehicular. El hecho de que partan calles me recordó mucho a esta tendencia que, insisto, en muchos países europeos la han implementado ya desde hace varios años, y creo que vamos a evolucionar. Prácticamente en todas las capitales europeas, ¿no? Y era necesario transitar a una situación de esa naturaleza. Yo creo que nos habíamos tardado y una vez más, lo urgente nos obligó a hacer lo que necesitábamos hacer, lo importante, ¿no? Ante la coyuntura, nos vimos forzados a hacer algo que deberíamos de haber ido transitando de una forma tal vez menos traumática que lo que significa tomar la decisión porque estamos en una pandemia, ¿no? Pero al final de cuentas la decisión se va tomando, yo creo que la evolución va a ser hacia ese sentido, y no perjudicó en cuanto a lo que usted se refiere, que es el turismo, es más, aumentó el turismo en esas zonas derivado precisamente del poco tránsito vehicular, lo cual ha hecho que estén más limpias, que sean menos ruidosas, que sean más disfrutables para el turismo tanto nacional como internacional. Y el hecho de hacer Regina y Madero, quienes vivimos aquí en la ciudad, calles peatonales, se aumentó el flujo comercial, aumentó el consumo en esos corredores turísticos. Entonces yo creo que es una evolución necesaria para el centro de la ciudad y creo que va a ser bastante benéfica. Estos corredores es donde se toma buena cerveza artesanal y se come bien, ¿verdad? En Regina sí, hay pulquito, hay cheve. La risa, no le vamos a hacer promoción, pero no vaya. Nos platicaron. Hicieron un mural muy bonito de toda la familia Burrón y sobre más o menos esas alturas donde están concentradas la mayoría de las cheves y las pulcatas. Sí, es un lugar, dicen algunos, para los chavos, pero hay de todo, hay también adultos contemporáneos. 2, 3 ruquitos como nosotros. Bueno, Sigi, tú nos compartiste hace unas horas un material respecto a cooperativas de la Ciudad de México que están ofreciendo servicios en esta activación que se está teniendo. ¿Por qué no nos platicas? Porque también están resultando nuevas formas. También comento, para los que nos están oyendo, que ha habido también una protesta por la cantidad de personas que dedicadas al reparto en bicicleta han sufrido atropellamientos, algunos fatales desafortunadamente, y que, bueno, se ha hablado también de promover el uso de la bicicleta en corredores ya especializados, ya se empezaron a marcar y se está trabajando. ¿Qué nos puedes comentar, mi querido Sigi, al respecto? Sí, Ulises, pues mira, nos hicieron llegar los compañeros de la Unión de Cooperativas de la Ciudad de México, que están organizadas de esta manera, y pues tienen una cantidad de productos verdaderamente importante e interesante. Se están reuniendo para organizando las cooperativas para hacer las entregas a domicilio. El mecanismo es muy sencillo, dejamos ahí el teléfono, es un teléfono que contestan solamente por WhatsApp, y ahí levantas tu pedido. Entonces tú escribes y dices, pues quiero sumarme, quiero consumir los productos de las cooperativas. Te mandan un formulario, llenas tu formulario, cantidades, productos, ahí todo lo que tú quieras. Hay hasta cerveza artesanal, así que apúntense, chavos, está muy buena. Carnes frías, conejo, pavo, pollo. Y a precios justos. Absolutamente. Hortalizas, semillas,
pero además no tienen ¿Hay agregados. pangolín? Y murciélago, no. Ni murciélago, no. De la Jusco nomás. Ninguno de esos dos, por supuesto, pero sí hay muchos más artículos que son 0 kilómetros, que no tienen aditivos químicos, es decir, parten de lo orgánico, totalmente limpios y con los estándares de salud más importantes. Así que, pues es una forma de elevar nuestro nivel de calidad de vida. Así que llámenles, ahí está en el post del almuerzo picante el teléfono para que les hagan llegar sus cosas. Están entregando en Xochimilco, Tlalpan, me parece los martes, Xochimilco, Tlalpan, Milpalta, algo así. Ahí chequenlo, están en el post, ahora no lo tengo muy claro. Sí, había que agregarle que son con productores Benito Juárez, sí. de Xochimilco, son con gente de hortalizas, hortelanos, gente que están trabajando y se mueven y han trabajado enormemente. Pero adicionalmente a esto, pues estamos frente a este fenómeno y quisiera que pudiéramos empezar a trabajar, porque va a ser muy importante que un país como el nuestro, que está pues ya a unas horas de que se firme el TEMEC o entre en operación, más que se firme, ya entre en operación. ¿Qué podemos comentar al respecto, Oscar, mi querido Carlos, que son de los que han estado comentándonos del tema en este contexto internacional, estos esfuerzos cooperativistas, esos esfuerzos de recuperación, esto de hacer del centro histórico una zona peatonal y luego encima un tema de tratado, ¿cómo nos viene? ¿Cómo le pinta al país? Nos viene bien, mi buen Ulises, y antes de entrar en materia quiero comentarles que también está ya dándose una fórmula muy, muy importante y trascendencia a nivel internacional. Cuba se pone a la vanguardia de los huertos urbanos a propósito de este mercado justo, esta dinámica, para poderlos hacer en casa, en los edificios, en las partes de las azoteas, en algunos jardines exprofeso para ello. Creo que también tenemos que ir virando hacia esa nueva forma de producir alimentos y del autoconsumo. Tú de hecho tienes cultivos, ¿no, Oscar? Tú tienes cultivos ahí en tu casa. Ahí se ve atrás. Ahí se ve atrás, ahí. Pero no los enseñes. Ya tenemos derecho por lo menos a 3 matitas. No, sí estamos hablando de cosas Comestibles, comestibles, no. Sí, esfuerzo el que se está realizando en Cuba. Creo que tenemos que tomar ese ejemplo sin duda, ¿no? Para generar un consumo más responsable, más saludable de alimentos. Ahora, y a propósito también del nuevo etiquetado a nivel nacional que se está autorizando, que después de muchos encontronazos y situaciones que complicaron precisamente la liberación de este etiquetado a nivel nacional y que habían estado protegiendo y corrompiendo algunas de las empresas principales productoras de alimentos. Mintiendo, además. Claro. Por fin se hace realidad esta posibilidad para que el consumidor pueda decidir de manera razonada y responsable sobre lo que va a consumir y lo que va a comprar y a consumir también para con sus entornos familiares y para aquellos pequeños. Que esta situación desafortunada llevó a que tuviéramos los primeros niveles de obesidad en el mundo, mi buen Ulises, ¿no? Pero ¿por qué me hablas a mí? O sea, es una bronca. A ver, Carlos, por favor, opina sobre lo internacional. Ya se quedó este hombre otra vez en lo local y ofendiendo. No, lo internacional pues tiene que ver con lo local, vamos, porque se había citado el periodo extraordinario para votar precisamente 6 modificaciones constitucionales que tenían que entrar en vigor o que tenían que ser aprobadas previo al inicio, a la entrada en vigor del TEMEC. En ese sentido, hay 2 con las que yo quisiera llamar particularmente la atención. Una que tiene que ver con lo de los alimentos, la alimentación, la legalización o no de los transgénicos y su cultivo dentro de las fronteras nacionales, lo cual yo veo como muy peligroso, dado que en México hay una campaña muy importante del rescate del maíz y la cultura nacional no se explica sin la presencia del maíz y el maíz criollo y el hecho de que se permita la siembra de semillas transgénicas genéticamente modificadas, discutibles. El tema no es ese en esta ocasión, pero vamos, veo peligroso que se aprobase de esa naturaleza. Y la otra que también es la extensión de la patente en los medicamentos. En una participación anterior habíamos platicado sobre los medicamentos para atender el COVID, y yo decía que, recordando lo que hizo Lula y lo que hicieron en la India, que había sido
quitar, cortar de tajo los patentes y hacer, apuntalar a la industria nacional en cuanto a genéricos se refiere. Sobre todo en las enfermedades específicas que estaban Exacto, daño, en el caso de VIH. Brasil era el VIH, exacto. Vamos, que era súper... O sea, no fue para todos, digo, para que no quede claro que no era con todas las Era antirretrovirales, tiene usted razón, maestro. Gracias por la aclaración. En ese sentido, entonces, entiendo que había una iniciativa de que se pretendía que los patentes de los medicamentos durasen, en vez de los 20 que están hasta ahorita, durasen 30 años, lo cual le pegaría, obviamente, de una forma importante a la industria nacional que se ha dedicado, a los laboratorios nacionales, se ha dedicado a los genéricos. Se mantiene en los patentes en 20 años. Eso entiendo que fue lo que quedó, y en ese sentido son dos aspectos en cuanto a la propiedad intelectual y los transgénicos que yo quería llamar la atención dentro del espectro de las 6 modificaciones que se tenían que hacer. ¿Y qué más podemos observar respecto? Para no dejarlo adelante. En el tintero, la incorporación de México al Consejo de Seguridad, básicamente, este consejo que está conformado por 15 miembros, 5 son permanentes, 10 invitados, uno de ellos es México, y va a tener, obviamente, otra intervención en el orden internacional en la toma de decisiones en prevención de seguridad a nivel mundial. Creo que eso también no lo podemos de perder de vista, y ya lo consideramos y comentaremos en otro momento. El encargo dura 2 años, y tengamos en el parámetro, en el escenario, que son los 2 años post inicio del COVID. Entonces, en ese sentido, el participar ahí en la toma de decisiones, en la discusión, es importante, sí. Es mejor que no estar... Yo por eso quería, la oportunidad la tuviste, Oscar, y te voy a pedir que no asaltes la palabra. No puedo sacar mi Barrett y decirte que no, quiero pedirles... Un guarachazo. Un guarachazo, sí. No, pero es muy importante. Calibre 40. Guarachazo calibre 40. Ocupamos de un análisis serio al respecto de una situación que evidentemente sí nos genera un beneficio, y lo han dicho bien nuestros compañeros, pero hay que tenerle también bien claro acotar los temas. Esto que decíamos, por ejemplo, cuidar mucho el tema de los cultivos nacionales, cuidar, por supuesto, los esquemas cooperativistas, son de las cosas que, sin duda, el gobierno federal tendrá que ser muy claro en ello. El cooperativismo tradicional ha entrado en una crisis. Hay una situación ahora mismo por defraudación terrible que traen en conflicto los originales de la Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Esta gigantesca cementera. Pero también sabemos que en otros países el cooperativismo ha servido un poco como para extenderse y evitar algunos tipos de pagos, como es el caso de Walmart, para el caso mexicano, no así para el caso de los Estados Unidos. Sí, no eres trabajador de Walmart, eres socio de Walmart. Exactamente. Y eso, pues eso tiene así como los de FEMSA y otros, ¿no? Pero creo que sí es un tema interesante saber que en este marco, y tal vez le tengamos que dar un programa específico, la entrada en vigor del TEMEC en este marco, sin duda México lo coloca en una vanguardia significativa, porque se venía trabajando y ahora es una de las cosas que en la era post-COVID, aunque no se ha terminado, estamos saliendo con los datos que nos daba. El mundo va a ser otro. El mundo va a ser otro. Pero estamos entrándole. Y entrarle además metidos en los temas de seguridad, que ya no tienen que ver en sentido estricto a nivel internacional con el combate al terrorismo solamente, sino a un manejo apropiado de esto que llamamos seguridad de las personas en materia de salud, en materia de confinamientos, de controles y, por supuesto, de movilidad entre los países. Y aquí yo quería preguntarle al buen Sigi, que ha estado al pendiente de los temas del COVID, a nivel internacional el impacto ha sido significativo, sobre todo en el intercambio en las fronteras. Aquí hemos mantenido este nivel, habrá que reforzar algunos lineamientos al respecto. Se habló de restringir la entrada, bueno, ya lo hicieron los Estados Unidos, de trabajadores de visas de trabajo, aunque sabemos que aquí en México tenemos la Green Card de conveniencia y ayuda mucho con México. Pero ¿cómo lo vislumbras, mi querido amigo Sigi, en materia laboral hacia los Estados Unidos y la relación con México? Bueno, evidentemente hay que tomar muchos elementos en contexto para poder generar un análisis hacia el futuro. Ya hizo los primeros movimientos, en este caso Estados Unidos, y ya afectó al país.
También es cierto que al interior las opiniones también hicieron uso de este movimiento del gobierno estadounidense con respecto a suspender un cierto número de visas especializadas. Esto, pues resulta difícil de medir. No es tan grande el número de profesionistas, desgraciadamente, que está trabajando. La mayoría están en áreas de desarrollo tecnológico, ¿no? Informática, desarrollo en ingenierías, cosas por el Software. estilo. Sí, sobre todo software, ¿no? Sobre todo software, sí. Entre otras cosas. Entonces, el impacto ahí no es tan grande. Cuesta trabajo pensar que más adelante Estados Unidos haga una remisión de las visas, que son realmente el volumen grande y que son las técnicas, ¿no? Que son las de trabajo, puesto que la población estadounidense, pues bueno, no estaría en condiciones de desarrollar una actividad de este tipo. Así que habrá que esperar, puede ser que todavía se generen algunos problemas, inconvenientes. Por ahora no se ha movido tanto. Yo creo que más afectación puede haber en el caso de los tramos de las cadenas productivas, es decir, de los suministros y de los trabajos que no dependen de las visas, sino que dependen más bien, o sea, que son temporales, ¿no? Que son ida y vuelta, más bien. Oscar, ¿tú querías comentar algo al respecto del TEMEC? ¿También nos querías comentar? Sí, concatenado con el Consejo de Seguridad, como sabemos, los miembros permanentes está Estados Unidos, está Francia, Rusia, Reino Unido y China. Estados Unidos obviamente ha llevado en mucho sentido la batuta en este contexto. Y concatenado con el TEMEC, creo que también tenemos que poner el dedo en el punto angular de lo que está sucediendo en cuestión de seguridad en el país, que es el tránsito y el tráfico de armamento de alto poder y de cualquier tipo de armamento por el país. Esto obviamente recrudece el proceso de violencia que estamos viviendo y es uno de los principales factores por los cuales tenemos estas tendencias a la alta. Entonces, creo que también es un factor y un elemento que se tiene que poner en el renglón sobre estos acuerdos de carácter bilateral y también la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el Consejo de Seguridad de la ONU después de la Asamblea General. Y bueno, si queremos el mantenimiento de la paz, creo que tenemos que levantar la voz en ese tenor, mi buen Ulises. Ya se hizo. Hay que recordar el operativo Rápido y Furioso, aunque suene a película de 8 series, una serie de 8 películas, ¿no? El operativo Rápido y Furioso... Una 8 de 7, 4, El operativo Rápido y Furioso durante la administración de Felipe Calderón, el gobierno estadounidense permitió conscientemente ingresar a México armamento de grueso calibre con el argumento de que así podrían rastrearlo y saber quién era quién y La pregunta, y ya se hizo una enérgico solicitud de explicación por parte de esta administración. Lo hizo Marcelo Ebrard, lo hizo la administración actual. Sí, claro, pero acuérdate prácticamente unilateral por parte de Estados Unidos. Que nunca informó. Lo que creo es que coyunturalmente funciona lo que dice Oscar y por supuesto también lo que nos señala Carlos, porque sí se ve unido, digamos, si ya se hizo un operativo, denos la información, no digan que no lo sabía, tenía una intención concreta, recordarás, Carlos, que es con el tema García Luna y todo lo que está, pero con lo que acabas de comentar, Oscar, sin duda está metido un tema fuerte, porque ahora recién nos enteramos que en el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana se utilizaron armas de un calibre importante como fueron las BAR calibre 50, que son productos norteamericanos. Es decir, claro, son fabricados allá junto con todo lo que traen, o sea, junto con las balas, vamos a decir. O sea, no vas y consigues ese tipo de calibre en cualquier Walmart y requieren una serie de bueno, medidas. En Texas sí, güey. En la Ferre. Bueno, en Texas sí. En algunos lugares puedes llegar y decir, oiga, ¿no trae una bala para mi barrio? Ahorita se la consigo. No, ahí en Badiraguato, creo que sí hay una oportunidad importante con lo que dicen ambos, porque uno ya fue una petición previa y la segunda es que es coyunturalmente valioso, que si va a haber una cooperación, tiene que haber una cooperación sin duda muy importante en este proceso de dejar de abastecer o de cortarle las líneas de abastecimiento a los grupos que
que generan tanta violencia en el país y que los conocemos como los cárteles. Bueno, ya estamos en el Consejo de Seguridad, a lo mejor podemos pedirlo allá. Podríamos no solamente hacer eso, ¿no? Sino también ver quién es más, porque seguramente debe haber triangulaciones con otros países. O sea, no es ninguna novedad saber que, por ejemplo, las AK-47, las Kalashnikov, pues llegaban por África o por otros lados y se decía que se producían en la entonces Unión Soviética y que puede haber todo un proceso. Entonces, sí creo que sí es una gran oportunidad y lo que sí podemos decir es que hay mucho que platicar, todavía quedan muchos temas. El miércoles que tenemos programa, vamos a tener el honor de contar con la participación de un experto en elecciones en Estados Unidos. Vamos a hablar de las elecciones norteamericanas, no vamos a hablar de la visita de Andrés, aunque será una parte coyuntural del presidente de la República. No nos deje de ver y, por supuesto, pedirles que nos sigan comentando, sigan participando, conozcan esta información que les hemos dado, porque esto es... El almuerzo picante. Ahora sí nos salió y ole. Casi. Bueno, pues no nos dejen de ver, los queremos mucho. Cuídense, es alerta naranja, no quiere decir que te puedan decir es alerta verde. Por favor, los que puedan vayan a la peluquería como Carlos y yo, y los que ya fueron, pues por favor, cuídense. No, también el Oscar, a ver si ya se corrige. Bueno, pues muchachos, un abrazote. Abrazos. Abrazo grande. Vámonos. Beso para ellas. Gracias.